Holy, holy, holy. Vamos a ver algunas cosas acá, vamos a ver la necesidad que hay de educar a los niños para Cristo, pero no está apuntado a los niños, está apuntado en primer lugar al corazón de los padres, porque de los que les tienen que enseñar a los niños, ¿quiénes son? Los padres. Entonces, ahí está enfocado al corazón de los padres, al corazón de las personas mayores, no solo de los que tienen hijos, del cuerpo de Cristo, de aquellos que tampoco tienen hijos, jóvenes, aquellos que ya han criado hijos, los hermanos, las chicas que todavía no han criado hijos, no tienen ni siquiera matrimonio, ni esposo, nada. Está enfocado a todos. Y bueno, son 12 puntos. No sé cómo vamos a hacer, lo vamos a ver los 12. Lo vamos a ver los 12 en media hora. ¿Les parece? Vamos a ver los 12 en media hora, pero bueno, ya como les dije al principio, ¿qué hay, si hay algo mejor para hacer hoy? ¿Qué mejor que escuchar la palabra de Dios, ¿no? Todo el día. Y bueno, que el Señor nos ayude. Y una de las cosas que acá dice, y una de las cosas que habla, es la dedicación. Cómo nosotros dedicamos nuestros hijos al Señor. Cómo nosotros dedicamos nuestros hijos al Señor. Y está esa necesidad. Pero en realidad lo que hoy estamos necesitando son familias que estén dedicadas al Señor. Familias completas, que estén dedicadas al Señor. A servir al Señor, a mostrar a Cristo en la sociedad, a vivir una vida de santidad, una vida que glorifique a Dios, dentro del hogar y fuera del hogar. En todo lugar, que se pueda ver en nosotros Cristo, que se pueda ver Cristo. Y esa es la necesidad más grande. Hoy la queja principal de todos es que faltan hombres de carácter, hombres de integridad. No hay. Por eso no tiene el cristianismo, no tiene un impacto en el mundo. No creen. Uno dice, yo soy evangélico y se ríen, decime algo más serio, no sé, un montón de cosas, ¿no? Pero nosotros tenemos que demostrar que verdaderamente nosotros somos hijos de Dios y nosotros hemos conocido a Cristo y nosotros tenemos algo para, no solamente para hacer, sino para demostrar verdaderamente al mundo que lo que necesita es a Cristo, es un Salvador, es a Dios. Y que lo primero que podamos hacer nosotros y nuestros hijos sea el fin principal de todo hombre, glorificar a Dios y vivir de Él para siempre, ¿no? Entonces, ese es el primer punto de la confesión de fe, de la de Westminster. Glorificar a Dios, y que nuestros hijos también lo puedan hacer, que los pequeños de la congregación lo puedan hacer y puedan ser un impacto para el mundo. Entonces, hay una necesidad de apelar a los padres de familia cristianos. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 15, este es el versículo en el cual nosotros tenemos que atesorar en nuestro corazón y enseñarlo a nuestros hijos. Es la guía que nosotros tenemos que proclamar, que por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, mas para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo que vivir una vida de acuerdo a lo que Dios me dice, de acuerdo a los estándares de Dios, de acuerdo a lo que Dios me está exigiendo en su palabra. El cristianismo no es vivo como yo quiero, vivo de acuerdo a las pautas que yo me hago, o vivo de acuerdo a un Dios que yo me hago en mi imaginación. Yo vivo de acuerdo a este libro, me muevo de acuerdo a este libro. Le muestro a la sociedad que yo vivo de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Entonces yo me tengo que mover de esa forma. Es el único estándar del Señor. Y este es el pasaje. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, mas para aquel que murió y resucitó por ellos. Una de las cosas que dice acá el autor, dice que tenemos que entender, no decimos que dedique a sus hijos a la causa de la obra misionera exclusivamente o alguna obra de beneficencia. Debe dejar su designación al Señor de la mies
Él le asignará sus posiciones. Y acá empieza a decir, sean posiciones públicas, sean posiciones privadas, esferas extensas o de limitada influencia, según le parezca bien al Señor. Su deber es realizar todo lo que incluye el requerimiento. Instruye a tus hijos en la ley de Jehová. Por eso todo lo que nuestros hijos sean, todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros nos movemos, es todo para la gloria de Dios. Si yo estoy trabajando es para la gloria del Señor. Y el lugar donde Dios me puso es el lugar donde yo tengo que ser luz y sal. Si tengo, estoy educando a mis hijos y yo quiero decirle a ellos, ¿dónde es que ellos se van a mover? ¿Qué es lo que quiero que sean? Lo que el Señor disponga que sean. Lo que el Señor disponga que sean. Si tienen que ser buenos comerciantes, que lo hagan para la gloria de Dios. Si tienen que ser empresarios, que lo hagan para la obra de Dios. Si tiene que ser alguien que trabaje con las manos en la tierra, que lo hagan para la gloria de Dios. Y si tienen que ser misioneros, bueno, ese ya es algo tan sublime y sagrado, ¿no? Entonces, con más razón, le vamos a tener que dedicar a Dios lo mejor. Lo mejor. Dios necesita lo mejor. Y vamos a ver algunas cualidades rápidamente, que Dios está disponiendo, que Dios pide, ¿no? Porque recordemos, hermanos, que el sacrificio que era para Dios, ¿qué era? Lo mejor. Entonces, si nosotros queremos darle al Señor hombres para su gloria, que sea lo mejor. Que le preparemos hombres y mujeres lo mejor, excelentes en todo sentido, que sean hombres de integridad, de carácter, mujeres piadosas, y que podamos prepararlas para ese llamado, porque Dios se merece lo mejor, Él tiene que recibir lo mejor. Entonces Dios pide esto. En algunas cosas en este aspecto, este bosquejo es bastante duro. Por eso una de las cosas que creo yo que lo escribió Spurgeon, una porque no tiene muchos textos bíblicos, él no usaba mucho, pero si bien todo lo que decía en frases eran textos bíblicos, y otra porque él era muy punzante, ¿no? Él iba ahí, inclusive en un famoso libro, Discurso a mis estudiantes, él le decía a sus estudiantes, si no tenés una voz para ser un orador potente, dedicate a alguna otra tarea del campo o a otra cosa porque no servís para esto. Era muy, muy duro, ¿no? O sea, muy extremo. Y entonces, pero lo que resalta acá es que el Señor necesita lo mejor. El Señor necesita lo mejor. Y una de las cosas que hay que cultivar, ¿se acuerdan que estuvimos viendo que nuestros niños ven el ejemplo? El ejemplo. ¿Y qué ejemplo tienen que tener? Bueno, en primer lugar, de piedad. Que podamos estar formando en ellos cualidades, esas cualidades. Y una de las cosas es piedad. Una de las cosas que ellos que puedan manejarse y que puedan ver a padres que están amando al Señor, al Señor. Y que sean fervientes y consagrados de corazón. Fervientes y consagrados de corazón. Hay un extracto de una mujer, esposa de un misionero, que es interesante lo que dice. Dice lo siguiente, lo voy a citar de acá. Hacer y recibir visitas, intercambiar saludos cordiales, ocuparse de la ropa, cultivar un jardín, leer libros buenos y entretenidos y aún asistir a reuniones religiosas para complacerme a mí misma. Nada de esto me satisface. Quiero estar donde cada detalle se relacione constantemente y sin reservas con la eternidad. Una mujer que estaba dispuesta a que se hable y se viva para la eternidad. Y creo que este es el pensamiento que tenemos que tener. Vivir para la eternidad. Estar pensando en la eternidad. Recordemos, hermanos, nosotros dice Eclesiastés que nuestra vida es una neblina. En un abrir y cerrar de ojos todo se va a terminar. Entonces nosotros tenemos que exponer el tiempo que nos queda, aún el poco tiempo que nos queda, que nosotros podamos vivir para la gloria de Dios. Nosotros mismos para la gloria de Dios. Pero a su vez cultivar en nuestros hijos una pasión por la gloria de Dios. Una pasión por la gloria de Dios. Y una piedad también, tal que anhele vivir y brillar para Cristo.
que anhele vivir y brillar para Cristo, para la gloria de Cristo. ¿Qué es lo máximo que podemos hacer o enseñarles a nuestros hijos? ¿Qué es lo máximo? ¿Qué es lo que más ellos tienen que aprender? Es que vivimos para Él. Es que vivimos para Él. Romanos, estuvimos cantando recién, Romanos capítulo 11, ¿qué dice? En la última parte, el último versículo, 36. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Entonces, es todo para Él. Y entonces, una de estas cualidades de ir creciendo en la piedad, que nos puedan ver y que nosotros podamos enseñarles a vivir una vida piadosa, lo van a estar formando a nuestros hijos, van a estar formando un carácter para la gloria de Dios, que ellos puedan vivir. Ante todo, que vivan para la gloria de Dios. En segundo lugar, es tener cualidades intelectuales. Y ahí hay un mandato que está en Mateo 22:37. Jesús les dijo, acá está, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Fíjense que dice acá, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, todo lo que incluye, con toda tu alma y con toda tu mente. Hay un conocimiento intelectual de Dios. Tiene que formar un conocimiento intelectual de Dios. Simplemente Dios no es omnipotente porque todo lo puede. Hay mucho más que eso, que saber, que aprender, que enseñar. Y yo tengo que saber esas cosas. Y mis hijos tienen que saber esas cosas. Y tienen que tener un conocimiento profundo de Dios. Y eso es necesario. Por eso, cuando está diciendo esto, es que se necesita una mente equilibrada y cultivada, tanto como una necesidad de un corazón piadoso. Entonces tiene que haber un conocimiento de Dios y un corazón piadoso también. Entonces nosotros tenemos que cultivar, en primer lugar, piedad, en segundo lugar, cualidad intelectual, tener una cualidad intelectual. Eso nosotros también lo tenemos que hacer, tenemos que enseñarlo, pero a su vez nosotros tenemos que crecer. Y también cualidades relacionadas a la constitución física, dice acá. Y esto es bastante interesante, porque acá dice el autor, miren, no dedique un hijo débil, enfermizo al ministerio, porque no es lo suficientemente robusto como para tener un empleo o profesión secular. Es bastante fuerte, ¿no? Pero qué cuidado que tenemos que tener. A veces decimos, tampoco es para tanto, pero a veces no tenemos cuidado en esas cosas. No somos descuidados con nuestra salud, no nos cuidamos, no comemos bien, no descansamos bien. Y nosotros queremos trabajar para el Señor y así estamos educando a nuestros hijos para que trabajen para Él. ¿Qué le estamos ofreciendo al Señor? Lo débil, lo cojo, lo enfermo. Si ponemos estas cosas en la balanza, nosotros tenemos que ver que tenemos que llevar una vida de piedad, un conocimiento intelectual, pero a su vez también tenemos que tener cualidades físicas. Y no le estoy diciendo, a Dios en su soberanía le place todos los hombres, ¿no? Agarrarlos para su gloria. Aún aquellos que no saben hablar bien, los utiliza para su gloria. Pero hermanos, eso es porque así le agradó. ¿Qué respuesta hay ante eso? Sí, Padre, porque así te agradó. Algunos tienen la dicha de ser más altos, otros tener ojos claros y otros no. Otros tener una contextura física que comen y siempre están en forma, en línea, no aumentan de peso. ¿Cómo hace? Y hay una respuesta. Sí, Padre, porque así te agradó. Así le agradó al Señor formar a cada uno. Pero ante eso tenemos que ser conscientes que Dios nos va a estar también pidiendo cuentas de lo que nosotros, qué hemos hecho con este cuerpo que no es nuestro, que le pertenece al Señor. Entonces, prestemos atención a estas cosas mínimas también y tengamos cuidado de nuestro cuerpo, primeramente nosotros y después nuestros hijos.
tener cuidado, es tan importante, hermanos, ver que ellos puedan cuidarse su salud. Si hoy nosotros le cuidamos su salud, cuando ellos sean grandes y tengan que trabajar para la gloria de Dios, o aún tengan que servir al Señor, ellos van a recibir los beneficios de haberse cuidado desde pequeños. Pero si nosotros criamos a hijos que somos descuidados en todos los órdenes, en la alimentación, en el descanso, no tenemos control nosotros mismos de distintas cosas, ellos van a crecer así. ¿Y qué herencia le dejamos? ¿Qué le dejamos a ellos de enseñanza? No solo es lo espiritual, no solo es aprender versículos de memoria, ni venir todos los domingos a escuchar la palabra. También nosotros vamos a estar dándole a Dios esos hijos que no supimos cuidarlos bien, no supimos cuidarlos en el momento de enfermedad, pero ahí también vemos la soberanía de Dios. Algunos tienen una salud de hierro, nunca se enfermaron, nunca saben lo que es un hospital, y aún a veces son impíos. Y otros, como dice Spurgeon, encuentran a cada paso una tumba, porque no saben cuándo se van a morir de tan enfermos que están. Pero la respuesta, ¿cuál es? Sí, Padre, porque así te agradó. Entonces, tengamos cuidado de estas cosas. Y en esto son 3 cualidades que nosotros tenemos que cultivar y que nosotros tenemos que ser sensibles. Pero nosotros tenemos que saber que si vamos a darle una ofrenda al Rey de los cielos, Él se merece lo mejor de nosotros mismos y aún más de nuestros hijos, lo mejor. Así que cultivemos una vida relacionada también a la constitución física que adore al Señor. Ahora, ¿cuál es el deber de los padres? Y acá sí ya entramos más rápidamente en estos 12 puntos, ¿sí? Los voy a tocar muy por arriba para que solamente quede el concepto, poder explicarlo un poquito nada más, pero que podamos estar teniendo en cuenta y meditando en esto. Y uno de los primeros conceptos es orar mucho con respecto a la gran obra que tenemos entre manos, de educar a nuestros hijos, de predicarles el Evangelio a nuestros hijos. Ya les digo, hermanos, aquellos que ya han criado hijos, también tienen la responsabilidad de que estos hijos que son de esta congregación, ustedes también le hablen de Cristo cuando lo vean. Nos pregunten a los padres cómo va la tarea esa en nuestro hogar. ¿Qué estamos haciendo? No nos tenemos por qué ofender. Vienen los hermanos, inclusive los que son solteros. ¿Cómo estás con los chicos? ¿Estás enseñando? ¿Le estás enseñando textos bíblicos? ¿Hay algún motivo de que nos hagan esa pregunta y nos ofendamos? No, creo que no. Tal vez nos puede llegar a molestar, pero estaremos equivocados. Pero si viene alguien y nos dice y nos llama la atención en esas cosas, preguntándonos, bien, están interesados, y necesitamos hermanos que estén interesados, que nos pregunten, que tengamos ese deber, que nos pongan en su lugar, porque esto es una tarea. ¿Estamos hablando de Dios o estamos hablando de que vamos a tener hijos que van a estar trabajando para la gloria de Dios, o estamos hablando de hijos que se van tal vez a perder por toda la eternidad? Entonces no es poca cosa lo que estamos tratando. Entonces, orar mucho. La mitad de su trabajo, dice acá el autor, ha de hacerlo en su cámara de oración, en este sentido. Doblar rodillas y orar por nuestros hijos. Podemos orar específicamente por nuestros hijos, con el nombre y con la debilidad de cada uno. Las mamás que tienen sus hijos, que los conocen, oran con el nombre del hijo. Yo veo, Señor, que es débil en esto, que él no es bueno para esto, te pido que lo ayudes, y también con cada uno de ellos, orar por cada uno de ellos. Y tiene que contar con eso con sabiduría de lo alto. 2 Corintios 12:9 no lo leímos, ¿no? Leímos 2 Corintios 5:15. 2 Corintios 12:9.
me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dice acá el Señor, cuando Pablo le pidió que le quite ese aguijón. Y este pasaje se puede explicar de la siguiente forma. La gracia de Dios es abundante, es sobreabundante. ¿Y cómo lo podemos entender? Es como si y este ejemplo lo voy a sacar de, creo que lo dijo el pastor Sugel Michelén. Es como si a un pescadito chiquitito está en el medio del océano y Dios le dice, ¿te alcanza todo este agua o necesitas todavía más agua? Hay más, ¿eh? Así es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Tenés suficiente gracia? ¿Necesitas más? ¿Te basta esta gracia que vos tenés, que te estoy dando? ¿Te basta esto? Entonces podemos seguir clamando al Señor. Cuando somos débiles, todavía hay más gracia. Todavía hay más gracia. Y tenemos que confiar en eso. Tenemos que acudir a Él y saber que siempre vamos a tener respuestas de Él. Y confiar en que el Señor va a hacer la obra. Sí, creo que por ahí a veces no ponemos a prueba. Esto es probar y ver. Esto es probar y ver. Prueben estar orando cada uno en secreto por sus hijos específicamente y van a ver los resultados. Van a ver los resultados. Pero no resultados, veo los resultados y ya después aflojo. Es verdad. No, una constancia de oración. Ser constantes en la oración. El Señor nos manda también a esos, que seamos constantes en la oración y también sufridos en la tribulación. Y ahí es donde un día nosotros vamos a ver, cuando vayamos a la presencia de Dios, vamos a ver una transacción que se hizo con la oración. Es como el banco, una transacción bancaria. Nosotros vamos, depositamos dinero, un día vamos a la cuenta y sacamos todo lo que había. Sumó intereses y un montón de cosas. Con la oración nosotros estamos orando al reino de los cielos, estamos orando, clamando al Padre, orando. Un día cuando estemos delante de Él, el Señor nos va a mostrar las transacciones que se hicieron en el momento de las oraciones. Cuando nosotros orábamos a Él, cuando nosotros acudíamos a Él y clamábamos a Él. Dice Apocalipsis que están las oraciones, que es la copa de los santos, rebosando. Están las oraciones de los santos. Entonces, ahí está todo almacenado. Y ahí un día vamos a saber la obra del Señor, lo que Él hizo en favor nuestro. En segundo lugar, cultivar una tierna sensibilidad hacia su responsabilidad como padre. Y acá dice algo interesante. Dice, Dios le hace responsable por el carácter de sus hijos con relación a su fidelidad en usar los dones que le ha dado. Dios nos hace responsable a cada uno de nosotros. Si Dios nos dio dones a nosotros, nosotros los tenemos que usar para su gloria. Porque nuestros hijos van a ver que Dios me dio dones y yo no los estoy usando para su gloria. Entonces, yo tengo que ser fiel a la palabra de Dios. Yo tengo que ser fiel y tengo que demostrarles, si yo le estoy enseñando a mis hijos que ellos, cuando crezcan, Dios los salva por su gracia y Dios le ha dado dones y ellos los tienen que usar para su gloria, bien, pero vos, ¿qué hiciste con los dones que Dios te dio? ¿Qué has hecho? Entonces tenemos que prestar atención a estas cosas. Tenemos que prestar atención. Romanos 14, 12. Ahí hay un texto. Romanos 14, 12. ¿Quién lo quiere leer? De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Eso está claro. Dios está diciendo, cada uno de nosotros va a dar cuenta de sí. Cada uno de nosotros, todos. Entonces, ¿cómo estamos delante de Dios? ¿No? ¿Cómo estamos delante del Señor? Vamos a dar cuenta. No podemos deslindarnos de esta responsabilidad. No podemos quitar esta responsabilidad que nos toca como hijo de Dios. Debemos actuar bajo ella y encontrar con ella. Nos vamos a encontrar con ella en el juicio. Dios nos va a pedir cuenta de estas cosas. Entonces, cultivar una sensibilidad, una responsabilidad como padre
delante de Dios, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Mis hijos me están viendo? ¿Yo qué estoy haciendo como padre que quiere agradar a Dios? En tercer lugar, tengan ustedes o tener nosotros mismos un espíritu de devoción, devoto. ¿Esto qué significa? Que mi alma tiene que estar constantemente prosperando. Mi alma y no prosperando material, como dicen los de la prosperidad, sino creciendo espiritualmente cada día, cultivándome. Señor, yo quiero conocerte cada día más, una pasión por la gloria de Dios, una pasión por la gloria de Dios. Y ser sensibles a eso. Y una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que en esto que estamos orando y que el Señor nos ayude en vivir una vida de devoción al Señor, que podamos orar de esta forma. Señor, yo sé que yo soy salvo, pero Señor, yo a mis hijos me los quiero llevar conmigo. Señor, te pido, dámelos. Clamemos por nuestros hijos. Señor, yo sé que yo soy salvo. Mis hijos todavía no sé si son salvos. Yo les estoy enseñando, instruyéndolo, pero Señor, yo quiero que ellos se vayan conmigo. Yo quiero que ellos estén en el mismo lugar donde yo voy. Yo quiero que ellos te conozcan. Y esa es la oración que nosotros debemos hacer. Una oración intensa. Que podamos desear y anhelar lo que también Dios quiere. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que todos sean salvos. Entonces yo quiero que mis hijos sean salvos. En cuarto lugar, dice, la instrucción religiosa temprano. La instrucción religiosa temprano. Y esté atento para ver las oportunidades para esto en todas las etapas de la niñez. Dice que las impresiones tempranas duran toda la vida, aun cuando las posteriores desaparecen. Y acá otra vez cita a esta misionera norteamericana, que dice lo siguiente: recuerdo particularmente que cierta vez, estando yo sentada en la puerta, mi mamá se acercó y se paró junto a mí y me habló tiernamente acerca de Dios y de asuntos relacionados con mi alma. Y sus lágrimas cayeron sobre mi cabeza. Eso me convirtió en una misionera. Fíjense el deseo de la madre, ¿no? Una niña, mucho no entendía, pero ella recuerda ese momento, se acerca a la madre, comienza a orar, sus lágrimas caen sobre la cabeza de esta niña y ella dice que eso la convirtió en una misionera. No sé, la oración de la madre, el obrar del Señor como Él obra, pero el deseo, ¿no?, de esa madre. Y ella sigue diciendo: tuve una madre piadosa, siempre me daba consejos, nunca me podía librar de ellos. Yo era una inconversa profesa, pero en aquel entonces prefería ser una inconversa con compañía que estar sola. Me sentía desdichada cuando estaba sola. Y una de las cosas que dice John Newton, que nunca pudo quitarse las impresiones que dejó su madre en su vida, tan buenas y centradas hacia Cristo. Y es impresionante lo que una madre puede hacer. Es obvio, detrás de todo hombre de Dios siempre ha habido una madre, una mujer que ha criado niños. Qué bueno que podamos criarlos, inclusive madres o inclusive familiares. Vieron que hoy vimos Timoteo, su abuela Loida y su madre Eunice. Hay una madre ahí. Estábamos hablando de, ya que hablamos de Spurgeon, mujeres en su vida, una cocinera, ¿cómo era? Mary. La cocinera Mary. Spurgeon dice: y aprendí, con la cocinera Mary aprendí más teología que con 8 profesores, ¿no? Más o menos, de seminario. Porque ella le recitaba textos de la palabra de Dios y aparte le enseñaba doctrina. Era una ferviente calvinista. Y entonces le enseñaba la palabra del Señor. Fíjense la influencia que podemos llegar a tener hacia los niños. Y aún más las madres. Eso en cuarto lugar, empezar una instrucción desde temprano. Por eso es tan importante hablar estas cosas y no cansarnos. Procure la conversión temprana de sus hijos.
la conversión temprana de sus hijos. Lamentaciones 2:19. Fíjense el clamor que debemos tener, el clamor que tenemos que tener por nuestros hijos. Levántate, da voces en la noche, al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él, implorando la vida de tus pequeñitos. Fíjense cómo la actitud que tenemos que tener nosotros, lo que nosotros tenemos que desear, esa conversión temprana de nuestros niños, pero con toda la pasión, con toda pasión. No se pueden perder, no se pueden perder. Y esto es, tenemos que ser perseverantes y alentarnos a esta tarea. No es fácil, es difícil, pero perseveremos. Ya pronto vamos a ver los frutos. Dice acá el autor, no se puede esperar que su hijo haga nada para Cristo hasta no verlo al pie de la cruz, arrepentido y creyendo y consagrándose al Señor. Es donde nosotros queremos ver a nuestros hijos, ahí, al pie de la cruz. Otro punto que dice acá es, padres, decía cierta madre, no sé si no es la misma misionera que está hablando más arriba, pero decía esta frase, trabajen y oren por la conversión de sus hijos. Trabajen y oren por la conversión de sus hijos. Creo que esto tendría que ser todos los días, tener esto en mente. Hoy debo trabajar y orar por la conversión de mis hijos. Hoy tengo que orar y trabajar por la conversión de mis hijos. Mis hijos tienen que ser salvos. No hay otra meta. Yo quiero que ellos sean salvos y que inclusive dice que habla de chicos chiquititos, 5, 6 años, que pueden dar evidencia de salvación, de que son salvos. Tenemos que confiar en el Señor. La autora, ¿cómo es que leen las mujeres? Nancy Lee DeMoss, dice que se convirtió a los 4 años, ¿no? O sea, ella tuvo una seguridad de salvación. Y frutos hay. Es una mujer que es una sierva del Señor, ¿no? Es terrible. Dice acá, es un hecho interesante y uno serio en relación con la negligencia de los padres, que se ha sabido de niños menores de 4 años que han sentido convicciones profundas de haber pecado contra Dios y de su estado perdido. Se han arrepentido de sus pecados, han creído en Cristo, han demostrado su amor por Dios y han dado todas las evidencias de la gracia que se observan en personas adultas. Así que es posible, todavía es posible. Tengamos confianza. Tal vez pronto nuestros hijos puedan dar evidencia de salvación y que podamos creer en esto. No le demos, hermanos, no le demos razón a nuestros hijos cuando crezcan. Y esto es un apartado especial que dice, no les den razón para decir, cuando ellos sean grandes, ustedes fueron negligentes conmigo porque pensaban que era demasiado pequeño para ser creyente. Ese es un hijo que creció y era rebelde. Un hijo que inclusive le echa en cara a sus padres de que la culpa era de ellos. Ustedes, en vez de instruirme, creyendo que de pequeño yo no podía ser salvo, no me instruyeron. Fueron negligentes. Y que no seamos negligentes en esta tarea. Anhelemos la conversión temprana de nuestros hijos con todo nuestro corazón. 6º lugar, ya vamos por la mitad, Mantengan una relación familiar cristiana con sus hijos, dice acá. Y acá habla de conversar libremente con ellos. Es tan importante no tener una disposición aislada con nuestros hijos, ¿no? Formal. Es bueno que le expresemos lo que Dios nos expresa a nosotros. Él es un Padre amoroso. Él es un Dios soberano, omnipotente, pero a su vez Él es un Dios tierno y cariñoso con nosotros. Nosotros podemos sentir su dulce mano, podemos aún sentir, a veces oramos y sentimos que Él nos abraza y nos cobija y podemos llorar delante de Él por ese amor que sentimos. Seamos igual nosotros con nuestros hijos. Mostrémosle que nosotros somos sus padres, que no solamente somos alguien que le da mano dura, por decir así, cuando tiene que ser.
demostrémosle aún más el amor y la misericordia. Y demostrémosle aún más el cariño y el afecto. Aunque nos cueste, hermanos, abracemos a nuestros hijos, démosle besos, digámosle, te amo, te quiero, sos tan importante para mí, oro por vos todos los días. Hagámoslo. ¿Qué nos impide? Rompamos con eso, con esa frialdad. Si Cristo lo hace por nosotros, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer por los demás? ¿Cuántas cosas pueden llegar a cambiar en ese afecto, en ese abrazo? Si no lo están haciendo, yo les invito a que lo puedan hacer. No solamente eso, que lo hagan porque Cristo lo hace por ustedes. Háganlo sin ningún temor. Háganlo. Abrácenlos, demuéstrenle afecto, demuéstrenle que son parte de una familia. Este es tu hogar, este es tu lugar. Y acá nosotros vamos a estar escuchándote. Hoy a veces los chicos quieren hablar más con los amigos afuera que con los padres adentro de la casa. Y eso no puede ser así. Yo tengo que formar con mis hijos una confianza que él libremente pueda venir y hablarme a mí. Yo soy su padre. Yo lo voy a guiar en lo que el Señor me dice. Tal vez no tengo todas las respuestas, pero yo estoy interesado en escucharlo. No solamente siempre en retarlo, en escucharlo, en corregirlo, pero sobre todas las cosas en amarlo. Y que podamos hacer esto, que lo podamos hacer y que ellos se encuentren. Cuando los niños van creciendo en ese hogar, ¿saben qué es lo que van a querer hacer? Permanecer en el hogar. Ahora, si tienen 20, 40 años y todavía está, hay que echarlos. No, que tampoco se entusiasmen tanto. Pero que sea el refugio para ellos. Aún hay testimonios de hijos, de padres que han sido piadosos y que se casaron, se fueron y vuelven a su casa siempre a que sus padres lo oren y sean alentados sus corazones y traen ya a los hijos, a los nietos de ese papá y oren y el abuelo va a orar por ustedes y encuentran esa seguridad. Qué hermoso que podamos criar a nuestros hijos de esa forma. En séptimo lugar, mantengamos siempre vivo en la mente de nuestros hijos que el gran propósito por el cual debe vivir es la gloria de Dios y la salvación de los hombres. No solamente yo le predico a mis hijos para que ellos sean salvos y sean librados del infierno. Yo le predico a mis hijos para que ellos vean el propósito de Dios, que es la gloria de Dios, pero que también a su vez que hay otros que tienen que ser salvados y hay otros que tienen que glorificar a Dios. Hay otros que tienen que glorificarlo. Hay testimonio de niños que jugando en el entorno con sus amigos o con algunos que van a la escuela, han hablado de Cristo a otros compañeros, le han hablado de Dios. Y algunos se sorprendían porque no sabían quién era Jesús, ¿no? Y entonces ahí comienza una formación, ahí está. Nuestros hijos comienzan a dar testimonio de la gloria de Dios y se sorprenden y cuentan a sus padres. Mi amiguito no sabía quién era Dios, no sabía quién era Jesús. ¿Cómo puede ser? Entonces, que nosotros podamos ver que el propósito no solo es la salvación de ellos, sino que el Padre tiene que ser glorificado en todo lugar. Octavo, elegir con mucho cuidado los maestros de sus hijos. Y acá, en este punto, hay algunas cosas que habla porque la educación inclusive estaba regida por la Iglesia Católica Romana. Entonces, estamos hablando del 1600, ¿no? Y la mayoría de los tutores que había no eran buenos, pero no dista mucho de lo de hoy, de lo que hoy pasa. Pero ¿qué pasa? Se podía escoger a los maestros cristianos que enseñaran a los hijos. Entonces por eso pone este punto y yo quiero hacer una salvedad. Acá dice, elija con cuidado aquellos que le van a enseñar a sus hijos, porque había maestros cristianos. Pero había que ver bien qué testimonio tenían. Pero hoy no podemos hacer eso. Si lo mandamos a la escuela, sabemos que el profesor no es San Pablo, ni San Pedro, ninguno. Son impíos. Así que de la misma forma que se envían los chicos a la escuela, luego
tenemos que hablar con ellos con confianza y ver lo que están aprendiendo y llevarlos a que aprendan, a que vean lo que Dios dice en su palabra, ¿no? Y son tiempos difíciles también, como aquellos, no son tiempos diferentes. Porque nosotros nos estamos esforzando por capacitar a un hijo para la gloria de Dios. Pero el sistema perverso de este mundo no tiene el mismo sentido, ¿no? Entonces no quiere hacer lo mismo. Y hay una nota del editor acá que habla y que dice en este punto, dice que cuánto más se aplica esto al sistema de escuelas públicas con su educación sexual, evolucionismo y burlas de Dios. Y es lo que hoy pasa. Constantemente Dios es puesto en burla, ridiculizado, y nuestros hijos cristianos tienen que ver eso, tienen que escuchar eso. Entonces nosotros tenemos que prestar atención, tenemos que tener en cuenta eso y que podamos estar enseñándoles y orar por ellos, siempre orar. Para aquellos que están enviando a los chicos a la escuela, orar siempre por ellos. El Señor es fiel, el Señor los va a guardar, pero hagamos la tarea que nos corresponde como padres. Si 4 horas le dieron de enseñanza en la escuela, ellos van a venir con 4 horas de mundo. Entonces hay que contrarrestar esas 4 horas. Yo tengo que darle 4 horas de la palabra de Dios, 5, 6 horas. Su mente tiene que estar llena de la palabra de Dios. Para después volver a enviarlos, y hay que hacer ese trabajo, ¿no? Hay que estar haciendo ese trabajo. 9º lugar, cuídese de no echar por tierra sus propios esfuerzos por el bienestar espiritual de sus hijos. La oración sin instrucción no sirve, dice el autor. La oración sin instrucción no sirve. De nada sirve que yo ore y no instruyo no instruyo a mi hijo. No va a servir para nada, no sirve. La instrucción va acompañada, la oración va acompañada de instrucción. La oración va acompañada de instrucción. Oro, instruyo. Oro, instruyo. Oro, instruyo. Es lo mismo que la disciplina. Aquellos que disciplinamos a nuestros hijos, no es todo el tiempo vara. Es corrección, es disciplina, pero a su vez hay instrucción, hay enseñanza en esa disciplina. Por eso la disciplina a veces es tan cansadora, ¿no? Pues hay que sentarnos, explicarle por qué lo hacemos, explicarle que Dios hace lo mismo con nosotros, explicarle que los amamos, que hacemos esto porque es para el bien de Él, porque nosotros anhelamos su conversión, su salvación, y estamos capaz que, 20 minutos, 30 minutos, y eso es instrucción, y está bien que haya una instrucción. Por eso es tan importante que cuando disciplinamos a nuestros hijos, pongamos atención a esto. Ahora, si a nuestros hijos le estamos dando solamente vara, y no hay instrucción, no va a servir de nada. Lo único que van a hacer es provocar a ir a sus hijos. Lo único que se va a hacer. No es golpearlos, sino que es instruirlos. Por eso la vara lo doblega al niño, le doblega su voluntad. Pero lo que tiene que hacer es que tiene que tener una imagen del Padre que es la persona que Dios puso y que lo tiene que obedecer. Lo tiene que obedecer, porque Dios dice eso. Entonces cuando papá y mamá hablan, papá y mamá es la persona más importante del mundo. Es la más importante del mundo, que Dios puso. Así que hay que prestar atención. Hay un castigo severo para aquellos que desobedecen a sus padres. Hay un castigo. Así que prestemos atención a esto. Pero también seamos conscientes de que si oramos, tiene que haber instrucción. Si disciplinamos, tiene que haber instrucción. No tenerlos entretenidos con temas o con sentimientos vanos, cosas vanas. Fíjense, dice acá, en cierta oportunidad una madre fue a la reunión de sus amigas y les pidió que oraran por su hija, a quien aparentemente ella había permitido en ese mismo momento asistir a un baile, y justificaba lo impulsivo e inconsistente de su permiso en sus propios hábitos juveniles de buscar entretenimientos. Una madre orando por su hija que se va a ir al baile. Una vez lo escuchamos nosotros con mi esposa.
Una madre hacía eso. Nos contó una chica, nosotros nos confesó. Mi mamá ora por mí antes de que yo me vaya a bailar. Hermanos, esa chica hoy anda con otra mujer. Es impresionante lo terrible que puede llegar a ser el pecado. Fíjense lo que esa madre consintió. Es realmente penoso. Si los padres permiten que sus hijos se arrojen directamente en las trampas del diablo, al menos que no se burlen de Dios pidiendo a los creyentes que oren para que los cuide allí. No nos burlemos de Dios. Dios nunca va a bendecir algo que es incorrecto, que está mal. Así que por favor no lo hagamos. Dice acá, si lo hacen, no se sorprendan si sus hijos viven como siervos del pecado y mueren como vasos de ira. Fuerte, ¿no? Tiene que ser fuerte, tiene que golpear nuestras conciencias. Dice, guárdese de ser un ejemplo de altibajos en la religión. Ven al Padre, domingo después de la reunión está lleno de la palabra de Dios, sale John MacArthur, no sé. Y en la semana, mal, despotricando por todos lados. Fruto del Espíritu, nada. Es la escuela que le estamos dando a nuestros hijos. Lo están viendo, cuidémonos. Es lo que le estamos enseñando a ellos. Y después nosotros creemos que hicimos todo bien, todo como dice el manual, pero no le dimos una vida de integridad a nosotros mismos. Así que prestemos atención a esas cosas. La religión de mi padre, decía un hijo, es de saltos y arranques, de tiempos y temporadas. Es todo ahora, pero pronto no será nada igual que antes. Si usted anhela que sus hijos sirvan a Cristo con constancia, sírvalo así usted. Ser ejemplo. La humildad, la constancia, el sentimiento, la laboriosidad del carácter cristiano activo en el cual nuestros hijos vean que servir a Cristo es la gran ocupación de la vida y se sientan constreñidos a hacerlo de todo corazón. Eso es lo que debemos perseguir. Cuidemos no de echar por tierra los propios esfuerzos del bienestar por nuestros hijos. 10, cuídese de aceptar que sus hijos vivan según la costumbre del mundo, buscando sus honores, involucrándose en sus luchas ambiciosas, en sus costumbres y modas secularizadas. Los hijos de padres consagrados no deben encontrarse entre los adeptos a la moda, emulando sus alardes y logros inútiles. ¿Cómo le roban a Cristo lo suyo?, dijo un padre de familia cristiano. He observado muchos casos de padres ejemplares, fieles y atinados con sus hijos hasta quizás los 15 años. Luego desean que se asocien con personas distinguidas y el temor de que sean distintos les ha llevado a dar un giro y vestirlos como gente mundana. Hasta les han escogido sus amistades íntimas y los padres han sufrido severamente bajo la vara del castigo divino. Sí, han sido mortificados, sus corazones han sido quebrantados por tales pecados, debido a las desastrosas consecuencias en lo que el carácter de sus hijos respecta. Se los educa, después dice, pero yo quiero que vos seas un ingeniero, por decir algo, un ejemplo, ¿no?, que se me cruza ahora. Tenés que empezar a verte con esta gente, tenés que empezar a hacer esto. Y lo estamos llevando a la boca del lobo. Y después las consecuencias son desastrosas. Y después ellos sufrirán las consecuencias bajo la ira de Dios. Punto 11. Cuídense de los conceptos y sentimientos que promueve en sus hijos con respecto a los bienes materiales. Y esto es importante, hermanos, para el día de hoy. Hoy, cada vez más, nos lleva al consumismo, todo. La economía está dada para que inclusive no haya una cultura de ahorro, que todo lo que tengamos se gaste y tengamos. Es un sistema diabólico, perverso, y tenemos que prestar atención. Y si nuestros hijos ven que yo soy feliz porque tengo 3 pares de zapatillas, esa es la escuela de ellos. Ellos van a aprender eso. Si mis hijos ven que yo soy feliz cuando tengo en abundancia para comer,
y yo ahí soy feliz y cuando tengo poco no soy agradecido, esa es la escuela que le estamos enseñando. Ellos van a crecer así. Pero no solamente van a crecer de esa forma. Ellos van a ser tal vez peores. Tuvieron un buen maestro. Entonces tengamos cuidado de esas cosas. Tengamos cuidado. Así como nosotros procuramos lo espiritual, buscar a Cristo, orar, aprender su palabra, eso nuestros hijos lo van a ver y anhelo que lo hagan con más intensidad. Pero ahora si yo no hago esas cosas y busco todo lo que es del mundo, bienes materiales y todo lo demás, mis hijos van a buscar con más pasión esas cosas. A menos que por la gracia del Señor, el Señor le plazca que los salve. Que los salve, que no sean igual que nosotros, ¿no? El caso nuestro, por ejemplo, ¿no? Tal vez no tuvimos padres, algunos cristianos que nos enseñaron los caminos del Señor y hoy por la gracia del Señor estamos aprendiendo estas cosas. Porque a Él sí, Padre, porque así te agradó, ¿no? Como dice la palabra. Recuérdeles que usted y ellos son mayordomos, que un día darán cuenta de lo suyo delante de Dios. Para ayudar en esto, cada padre debe enseñar a su familia a ser económica como un principio religioso. Esto es importante. Mi economía glorifica a Dios también. Lo que yo hago con el dinero glorifica a Dios. No es mío, es de Dios. No es mío, es de Dios, es del Señor. Todo es del Señor. Si a Dios le place quitarnos todo, gloria a Dios. Todo de Él, todo le pertenece a Él. Y ellos tienen que saber eso. Esto me encanta. Dice, enséñeles que más bienaventurado es dar que recibir. Enséñeles a escribir santidad al Señor en el dinero que tienen en el bolsillo. Qué bueno eso. En el billete escribir santidad al Señor. También es del Señor eso. También tienen que recordar que no es de ellos, es del Señor. Por último, cuídese de no frustrar sus esfuerzos por lograr el bien espiritual de sus hijos, teniendo malos hábitos en su familia. ¿Qué quiere decir esto? Conversaciones livianas, triviales en nuestro hogar, en nuestra casa. Si estamos formando a nuestros hijos, tal vez una encendida de, no digo que está mal mirar televisión, pero una encendida de televisión en un canal que ellos no tienen que mirar, sea cualquier hora del día, porque ahora no hay horario, tal vez puede tirar abajo toda una enseñanza que le vinimos instruyendo en la semana, escucharon algo, vieron algún dibujo animado inadecuado y ya está. Lo que hicimos no somos sabios. Dice acá, una formalidad aburrida y apurada en el culto familiar, por ejemplo, conversaciones mundanas, el día del Señor o comentarios de censura provocan que todos los hijos de familias enteras descuiden la religión. Guárdese contra ser pesimista, moralista o morboso. Hermanos, hay algo que nosotros adoptamos con mi esposa y esto capaz que les va a ayudar. Sabemos que a veces tenemos charlas entre nosotros en la familia de cosas que a veces suceden, de hombres que no hacen las cosas que Dios les dice que tienen que hacer. Inclusive algunos que se dicen ser pastores, ¿no? Ellos están escuchando todo el tiempo. Y si nosotros hablamos adelante de mi hijo, mirá el pastor lo que hizo, qué blasfemo, mirá, engañó, este pastor engañó a su esposa y eso. El concepto que él va a tener es, los pastores hacen eso. O son todos iguales. Porque es un comentario que nosotros entendemos al nivel nuestro, con mi esposa entendemos cómo lo vamos a tomar. Pero mi hijo está aprendiendo que un siervo de Dios es lo que dice la palabra de Dios. Y dice que en este tiempo él está aprendiendo que una iglesia es la esposa de Cristo. Y es una esposa que él va a venir a buscar, sin mancha y arruga. Ahora, si yo o hacemos comentarios adelante de nuestros hijos que dañan a la iglesia o que hablan mal acerca de la iglesia, no importa que sea esta, que sea otra, ellos lo van a tomar que es esta, tal vez. Porque son todas iguales. Y van creciendo con eso. Y hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Entonces,
preferimos, si hablamos, hacerlo en un contexto que no esté, aunque sea el más grandecito, tener cuidado, y si no, hablar no de iglesia, organizaciones, porque no se llaman por ahí ni iglesia, son, como dice el Señor, sinagogas de Satanás algunos. Entonces, hablar de esa forma, pero tener cuidado, cuidarles el corazón y tener cuidado en esas cosas. Creo que por ahí es algo que podemos tener en cuenta. Romanos 5:5 dice, el amor de Dios que está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Esto es lo que nosotros tenemos que probar constantemente en nuestros hijos, si verdaderamente el amor de Dios está siendo derramado en sus corazones. Cuando nosotros vemos eso, que ellos se dan cuenta del amor de Dios y lo empiezan a amar, gloria a Dios, el Señor está obrando, sigamos, perseveremos. Es lo mismo que Dios hace en nuestros corazones. Yo amo más a Dios, cada día amo más a Dios. ¿Cómo sabes que amás más a Dios? ¿Cómo sabes que Dios existe? Como le dijo un hermano del pastor Sugel Michelén, le dijo, ¿cómo sabes que Dios existe? Y si te digo que existe porque si hoy me pones una pistola en la cabeza, yo te voy a decir que yo me voy a ir con Él. Y lo amo y no lo voy a negar nunca. Existe. ¿Cuántos les dije? ¿Cuántos puntos que había? 12. Hay 13. Los engañé. Si desea que sus hijos sean siervos obedientes de Cristo, debe gobernarlos bien. La subordinación es una gran ley de su reino. Y esto es algo importantísimo. Hoy los pequeños cada vez no quieren saber nada con la autoridad. Nada. Y es más, los padres le enseñan eso. No quieren saber nada con la autoridad. Todo lo que sea autoridad del mundo quieren pasarla por alto. Los hijos crecen de esa forma. Nuestros hijos tienen que saber que nosotros cumplimos la ley de este mundo así como cumplimos a Cristo, como cumplimos la ley de Cristo. Si yo paso un semáforo en rojo, mi hijo me va a decir, hiciste una infracción de la ley. Y está bien que me lo diga. Ya me lo ha dicho una vez. Entonces, está bien. Pequé, tengo que pedir perdón. Estoy haciendo algo indebido. Entonces, a veces es necesario, aún a los chiquitos, que aunque sean chiquitos, pedirles perdón. Decirle que se equivocó. Papá y mamá se equivocó. Perdonanos. Que el Señor nos perdone. Voy a orar que el Señor me perdone. Y ellos ahí van forjando ese carácter también. Ver que el Señor está trabajando con nosotros también. Somos pecadores. No quiero extenderme más. Todo esto sé que está en el libro lo pueden ampliar un poquito más, pero yo sé que hay cosas puntuales que tal vez les deben haber quedado más resaltadas que otras. Aquellas cosas que el Señor está trayendo convicción a su vida que tienen que hacer, oren y háganlas. No demoren mucho tiempo, oren y háganlas, pónganlas en práctica. No dejen pasar el tiempo. Cuando se convierte el niño bien gobernado, está listo para servir al Señor Jesucristo con toda humildad, en cualquier obra a la cual lo llama, y trabajará amable, armoniosa y eficientemente con los demás. Entra al campo del Señor diciendo, sí, vengo para hacer tu voluntad, oh mi Dios. Tendrá el Espíritu Celestial, la humildad y gentileza de Cristo, y al marchar hacia adelante de un deber a otro, podrá decir con David, como un niño destetado está mi alma. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y con ese espíritu encontrará preciosa satisfacción en una vida de exitosa labor para su Señor sobre la tierra y en la esperanza de la gloria de Dios. Qué precioso que nuestros hijos puedan crecer y puedan decir eso. Todo este asunto de los padres. Acá en la congregación los niños escuchan la palabra de Dios y ahora que estamos instruyéndolos atrás, enseñándoles, ellos necesitan instrucción bíblica. Así que cuando nos toque dar la lección, esa semana oremos, preparémonos. Oremos por cada uno de los pequeñitos, háganse una lista de cada uno de ellos con los nombres y oren. Oren específicamente por ellos, porque el deseo es que sean salvos. El deseo mío como padre es que mi hijo sea salvo. Y quisiera que el deseo de la congregación de mis hermanos sea el mismo,
que ellos se salven. No me gustaría pensar que quieren ustedes que mi hijo se vaya al infierno y van a disfrutar que se vayan al infierno. No, de ninguna manera. Yo quiero que todos sean salvos. Todos los niños. Yo sueño que ellos sean hombres del Señor, que algunos prediquen en sus trabajos, en los que les toque hacer, y que algunos den la vida por Cristo. Que tal vez tengan que perder la cabeza por Cristo. Pero gloria al Señor, quiero que los niños sean fuertes en sus convicciones y que conozcan a Cristo. Y tenemos que estar educándolos siempre con la referencia de la gloria de Dios, siempre. El fin principal es la gloria de Dios, todo el tiempo. Estar pensando en la gloria de Dios. Por último, la conclusión. Padres cristianos, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tu fuerza. La crianza de tus hijos desaparece en las veloces alas del tiempo. Imitemos el espíritu de los primeros propagadores del cristianismo y llevemos a nuestros hijos con nosotros en las labores de amor. Sea nuestra meta lograr una consagración más alta, que es el resumen que yo encontré de todo esto. Los débiles deben llegar a ser como David y David como el Hijo de Dios. Qué bueno que nosotros podamos orar y que de entre nosotros, de aún de los pequeñitos, que se levante una generación que impacte a toda la Argentina. Estamos orando por un avivamiento en toda la Argentina y Dios está levantando obreros y siervos, pero la labor es fundacional casi lo que estamos haciendo. No sé si vamos a lograr ver tanto, pero yo sé que viene una generación que si le enseñamos la palabra del Señor, a temer al Señor, ellos van a impactar a todo el mundo, toda la nación y todo lugar. Dios le plació escoger un remanente, guardar un remanente para manifestar su gloria. Bueno, que podamos hacerlo con nuestros hijos. Isaías 52:7, finalizamos. Dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que publica la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salud, del que dice a Sión: tu Dios reina, tu Dios reina. Qué precioso que nosotros seamos los que anunciemos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y que sean luego ellos los que lleven el mensaje de salvación. Hagámoslo, esforcémonos por esto. Tal vez, hermanos, no estamos evangelizando a salir a la calle y hacerlo. A los padres les digo que tienen mayor tarea con sus hijos. Oren por las personas que necesitan escuchar el Evangelio afuera, pero pongan todo su esfuerzo en sus hijos que están adentro de sus casas. No los podemos perder, no se pueden perder. Es la tarea principal. Tal vez seguiremos siendo los mismos y el Señor añadirá algunos que Él quiera traer. Pero ahora tenemos una tarea y una labor que es criar a nuestros hijos para la gloria de Dios y que ellos sean salvos. Y ahí hay tarea. Ahí hay que discipular, hay que evangelizar, hay que llorar, hay que orar, hay que desvelarse. Toda la tarea está concentrada ahí. Y los hermanos que tienen la bendición de poder organizarse bien los tiempos y salir a predicar afuera, háganlo con total libertad, prediquen el Evangelio, pero los padres tienen la tarea principal de criar a sus hijos para la gloria de Dios. Yo no quiero ponerle a ustedes un peso que no pueden llevar adelante. Y en sí, yo creo que Dios nos da esta responsabilidad en primer lugar. Criar a nuestros hijos para la gloria de Dios, por lo menos hasta que estén bajo nuestro techo. Después, si se van y sirven al Señor, gloria a Dios. Oramos, hermanos, y ya finalizamos. Gracias por todo el tiempo que pudieron estar. Sé que es un esfuerzo, es un cansancio, pero quiera el Señor que nos ayude en esto. Vamos a orar. Señor, te doy tantas gracias, Padre. Señor, gracias por la vida de mis hermanos que con tanto amor se han quedado hasta este momento, Señor, aún en su cansancio. Algunos no han podido descansar desde ayer, Señor. Renueva la fuerza de mi hermano Rafael, de Pato, Señor, que han estado trabajando toda la noche y hoy, Señor, han estado todo el día acá. Señor, por favor, te pido para ellos, Señor, que le des descanso doble, Señor, que aliente su alma, su espíritu, Señor. Su cuerpo sea
renovado en las fuerzas. Y Señor, por las mamás que han estado todo el día acá, gracias Señor. Por los niños, Señor, que han estado toda la tarde aquí adentro, Señor, gracias. Gracias porque Señor, todo esto que hemos hablado es para que ellos sean salvos. Señor, ayúdanos en esta labor, en esta tarea como padres, y ayuda a mis hermanos que ya han cumplido esta labor a que nos alienten en esta tarea, pero también a su vez que sean, no solamente que nos alienten, sino que sean de estímulo para nosotros, Señor. Te ruego, Padre, que podamos orar unos por otros. Señor, a veces nos cansamos, desmayamos, no tenemos fuerzas. Confiamos en ti, Señor, confiamos en ti, que si acudimos a ti, tú vas a responder, Señor, por nuestros hijos. Sálvanos, Señor, sálvalos, Señor. Te lo pedimos, Padre, sálvalos. Te rogamos, Señor, que obres en sus corazones. Y en nosotros, que también obres, que nos cambies, que nos transformes, que nos humilles y que podamos estar viendo aquellas cosas que tenemos que cambiar, que somos ejemplo de nuestros hijos, que podamos prestar atención. Gracias, Padre, en el bendito nombre de tu Hijo Jesús.